Trascendental para los peruanos. El profesor Juan Cadillo está con nosotros, uno de los mejores maestros del Perú y con toda seguridad uno de los mejores maestros del mundo en huelga en este momento. Sí, exactamente. En realidad tenemos que entender que tenemos que luchar por la mejor educación y uno de los pilares fundamentales es el maestro. Ahora, yo le hablé de usted ayer a la ministra Marilú Martens y ella me hizo esta especie de reto. A ver, escuchemos lo que dijo sobre usted, profesor Cadillo. El profesor Juan Cadillo se llama, ¿no? El profesor de Comasac ha sido considerado uno de los 50, 60 mejores profesores del mundo. Lo conozco. El profesor está en huelga en este momento. De Huarache, y él de dice, de Huarache, sí. Y él Ancash, dice, no sé de qué parte de Ancash. pero él dice que si a él lo someten a la evaluación de la que él ha escuchado describir a la ministra de Educación en los diferentes medios de comunicación, él no aprueba. Me gustaría que me lo diga a mí. Me gustaría que me lo diga. Pero ya, ¿qué le dice usted a la ministra? Estoy seguro que nos está viendo además en este momento. En realidad tenemos que entender que el Perú es diverso. Y tenemos que entender que las rúbricas tienen que ser contextualizadas. Tenemos N problemas en el aula y que esa rúbrica lamentablemente no se adapta a todas las necesidades. Y yo me he dado cuenta, porque yo trabajo con diferentes grados. Y como dice la canción, a veces sí, a veces no. Entonces se presta a un juego donde existe N factores que pueden hacer que un buen profesor se meta en problemas. Y ahora, hay que tener como elemento clave que la evaluación es un aspecto que nosotros tenemos que entender que dentro del sistema es esencial, porque nos ofrece retroalimentación. Entonces yo veo a la evaluación como un sistema que puede ayudar al docente. Pero hay que entender que esta evaluación, luego, ¿qué voy a hacer con la información que yo obtengo con la evaluación? La evaluación debe servir para crear una matriz de competencias del profesor. Y en función de pero eso que usted está diciendo, profesor, nos lleva a cuál es el objeto de esta evaluación, ¿no es cierto? Porque a mí por momentos me da la impresión de que perdemos el eje de discusión. Nos hemos pasado días discutiendo si el profesor Pedro Castillo era terruco o no era terruco, ¿no? Ahora estamos discutiendo si cuánto gana el profesor Pedro Castillo. De ahí se ha introducido la discusión de que los maestros no quieren la evaluación. Resulta que esto es mentira, que esa no es la discusión. Los maestros sí quieren la evaluación. Ahora, la pregunta es esta. Necesitamos un diagnóstico sobre cuál es la situación real de nuestros maestros y lo que están viviendo en el aula y qué es lo que necesitan hacer para mejorar su desempeño. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. El objetivo en un primer momento es hacer un diagnóstico y identificar a los mejores maestros. Es decir, aquellos héroes que logran cumplir esa rúbrica que es para el primer mundo. Y en función de esta identificación, nosotros tenemos que sacar a esos 500 o 600 maestros en la primera etapa, de estos 5.000, y llevarlos en un proceso que ellos sean los capacitadores. ¿Por qué? Porque ellos han logrado cumplir la rúbrica. ¿Y qué debemos hacer? Pagarles mejor. O sea, nosotros estamos cansados de un proceso de capacitación, de actualización, que muchas veces se sienta alguien a exponer un tema, duró horas y horas, o nos presenta un video, o simplemente nos dice, haga usted una sesión de clase. Cada grupo expone la sesión de clase y no hay retroalimentación. ¿Por qué? Porque aquel que está al frente no necesariamente tiene las capacidades o no está en el aula. Ni vive la experiencia de estar en el aula y los problemas reales que vive el maestro de carne y hueso. En un sistema ideal, que son los sistemas desarrollados, por ejemplo, el elemento clave es la formación continua del maestro. Lamentablemente en nuestro país nos hemos olvidado de eso. Es decir, el maestro tiene un entrenador en los primeros años y el proceso no se inicia necesariamente cuando ya está en el trabajo, sino se inicia antes. ¿Qué quiere decir esto? De antes. El antes significa que antes de ingresar a la universidad se selecciona al mejor personal, se incentiva, se motiva. Los mejores del tercio superior estudian educación porque conciben que eso es una carrera a futuro. Lamentablemente, con todo este proceso hemos destruido ese aliento de esos niños. Claro, o sea, el problema no se resuelve con lo que muchos maestros definen como una evaluación punitiva, donde se le está castigando al maestro
por los errores del Estado, del propio Ministerio de Educación, por las condiciones sociales en que los chicos están viviendo, por cómo se ha ido deteriorando la educación pública desde la universidad, ¿no es cierto? Es decir, es toda una cadena que finalmente termina en la realidad que están enfrentando los maestros, ¿no? Claro, lo ideal es iniciar un buen proceso. ¿Por qué? Porque nos enseña que lo que se ha estudiado sobre aquellas economías que tienen una buena educación es que el proceso se inicia desde el saque, desde la formación del maestro. Y luego se inicia un proceso de seguimiento en los primeros años, de entrenamiento, donde el director no solo es un líder de gestión, sino fundamentalmente es un líder pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mejor profesor que se desempeña adecuadamente dentro del aula. Y él es el profesor que guía a sus otros compañeros en la solución de los múltiples problemas. El gran problema que nosotros tenemos es que generalmente el profesor se encuentra totalmente solo en el aula. Es decir, no hay un espacio adecuado para compartir experiencias, no hay un espacio adecuado para seguir aprendiendo. O sea, lo ideal es que nos empecemos a juntar entre maestros y empezamos a sacar las mejores prácticas. Yo le agradezco muchísimo al profesor Cadillo, lo felicito por los méritos que usted tiene y de lo que se trata y de lo que estamos tratando de hacer acá, porque ayer que yo conversaba, muchas gracias, profesor Cadillo. Ayer